llevar su ofrenda y recordarnos que la ofrenda es parte de la adoración al Señor. Así que seguimos con un espíritu de adoración y de lo poco que tenemos o de lo mucho que tenemos vamos a dar lo que Dios ponga en nuestro corazón. Voy a pedir. Muchas gracias, hermanos. Buenos días, hermanos. Que Dios os bendiga. Querido Padre Santo, Señor, te damos gracias por podernos congregar en una forma libre. Te damos gracias porque nos permites tener un local donde hacerlo, pero tenemos que cumplir las necesidades para el crecimiento de la Iglesia. Que nuestro corazón sea un corazón alegre y que podamos ser bendecidos por las ofrendas que ofrecemos a nuestro Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues nos ponemos de pie para cantar una última canción. Y con esta ya terminamos nuestro tiempo de alabanza. Y vamos a cantar Hosana, que significa Dios salva. Pero es un ruego, Dios salva, por favor, Dios salva. Dios sigue salvando, Dios sigue rescatando almas. Voy a llamar al predicador de hoy, que hace tiempo que no le vemos.
Pero alguien quiere orar por sí, pastor, por usted. Alguien quiere orar por usted. Vamos a hablar por el pastor y por la palabra que ha traído hoy. Voy a rogar que nos pongamos de pie, por favor. Es muy alto, pero bueno, me toca la razón. Señor, te quiero dar gracias, Padre, por Diego, por Débora, por Luz. Gracias, Señor, por guardarles, por cuidarles en todo este tiempo que he estado fuera, tanto Diego como Débora, Señor, y por guardar también de Luz. Te agradecemos, Señor, porque tú has guardado su corazón, donde quiera que ha ido, Señor, y por hacerlo con bien, Señor. Te agradezco por su vida, Señor, porque realmente es muy diferente para nosotros, Señor. Te agradecemos por él. Te pido que lo bendigas, lo guardes y que sea tu palabra expuesta por él. Que no hable Diego, sino que hables tú con él del Señor. Te agradecemos por todo y te ponemos todo el tiempo en tus manos, Señor. Hablamos de Cristo Jesús. Amén. Lo aclaro, está muy fuerte, si el 1, si puede bajar un poco. No mucho hablo del todo, pero sí que se escuche. Lo aclaro porque después me lo preguntan, no me voy de nuevo, ¿vale? Porque cada vez que era Marcos y se le cae una lagrimita o se le corta, después me dicen, ¿qué te pasa o algo de...? No, todavía no. Es que quiero mucho. Conste que sí, sufre mucho cuando no estamos. Así que bueno, damos gracias a Dios también por este tiempo que pudimos estar en Argentina, gracias a la iglesia también por permitirnos hacer este viaje con Débora. Y fue toda una aventura, era la primera vez que se separaba todo el tiempo de la mamá no pudo viajar por una cuestión del oído, que se había perforado el tímpano. Así que allí estaba sola, todo su papá para ella, las dos tías que tenía más cercanas tienen solo varones y grandes, así que hizo lo que quiso, como quiso y cuando quiso. Pero se ha portado bien. Y es interesante cómo Dios usa, ¿no? Y hoy recordábamos, y siempre tenemos motivos para celebrar, y a veces los cristianos no nos damos cuenta de eso, y hoy celebramos el cumpleaños espiritual. Bueno, ayer fue con torta y todo en casa, por eso estamos hablando unos kilos de más. Navidad, cumpleaños espiritual, bueno, pero siempre hay oportunidades de celebrar, ¿no? Y qué bonito que es poder tener esa seguridad, ¿no? De ir al cielo. Cuando íbamos para Argentina, esto aparte del mensaje es un extra, cuando estábamos en el avión, yo llego a Argentina y al siguiente día se levanta un temporal que tuvimos 3 días sin luz, ¿vale? Porque rompió árboles, se llevó tinglados, calcones, o sea, vino un viento impresionante, lluvia, y me decían que nosotros habíamos traído la tormenta, y era verdad. Sí, porque cuando estábamos llegando, salimos de aquí y el comandante de a bordo dice que vamos a llegar media hora antes. Estamos llegando a la zona de Brasil y dice que se había levantado una tormenta con grandes turbulencias y demás, y que el avión no podía pasar por allí, así que tenía que, porque había peligro de que caiga, así que vamos a cambiar el recorrido. Y cuando da ese anuncio, se empieza a acudir el avión y Débora ve que alguna gente se agarra al asiento y dice, papá, si se cae nosotros nos vamos al cielo, así que no pasa nada. Pero lo dice con toda la voz, ¿no? Así fuerte. Y todos los que estaban ahí empiezan a mirar a Débora y digo, sí, ya nos vamos al cielo porque hemos recibido a Jesús como Salvador, ¿no? Así que hasta en eso Dios nos ayudó a dar testimonio, y la Peque, que no se calla, pudo dar también su testimonio de que ella tenía a Jesús. Y eso es bonito también poder celebrar y recordar esa fecha de nuestro nuevo nacimiento. Recordamos el nacimiento en la tierra y no recordamos nuestro nacimiento espiritual. Así que os desafío, sea algo bonito, y si no, haz como la Navidad, que no tenemos la fecha exacta, pero más o menos sabemos cuándo lo hemos hecho. Ponte un día y celebra que Cristo entró a tu vida, a tu corazón. Haz una torta, un asado, nos invitas y celebramos contigo. Sí, no hay que celebrar solos, ¿vale? Vamos a retomar a lo que estábamos estudiando. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 5. Y no sé si recordáis, porque ya pasó mucho tiempo, pero yo venía haciendo una serie que se llamaba Los peligros de una iglesia que crece, ¿verdad? Y en estos peligros, si los niños pueden pasar a su clase, que tienen su clase preparada, y en este peligro vimos que había diferentes cosas que afectaban a la iglesia.
A veces son celos, envidias, personas que vienen nuevas, distintas que se entran, o distintas cosas que estaban, pero vimos que Dios había ya, como conocía todo de antemano, Dios había preparado ya la fórmula, las cosas que teníamos que tener en cuenta para evitar estos problemas. Y en primer lugar, no sé si se acuerdan, pero vimos que debíamos amarnos los unos a los otros. Y aquí hablaba de este amor ágape, complicado, pero posible para aquellos que tienen a Cristo. Este amor sacrificial. Después vimos otra cosa difícil, era perdonarnos y soportarnos unos a otros. Y vimos que aquí había algunos que era más fácil soportar, otros menos, a uno era más fácil perdonar, a otros menos, pero que teníamos la capacidad de hacerlo en Cristo. Y que esto iba a fortalecer la iglesia y que debíamos empezar a crecer en este área de amarnos, perdonarnos, soportarnos. Luego vimos enseñarnos y exhortando, porque dice enseñándonos unos a otros y exhortándonos unos a otros. Gracias. Y allí vimos que la responsabilidad que teníamos cada uno ante Dios, en primer lugar, ante la palabra, de prepararnos y estudiar la palabra, no podíamos enseñar cualquier cosa, y la responsabilidad de mis hermanos, de yo enseñar la palabra y dejarme ser enseñado por mis hermanos, porque uno también tiene que seguir creciendo. Y vimos también esta preciosa palabra de exhortándoos unos a otros, que era ver a alguien que había caído o a alguien que estaba en problemas y que quizás no se había salido, no se había dado cuenta de su error, acercarnos, mostrarles su error y caminar con ellos hasta que salgan de ese error. Eso era exhortarlos. Así que vimos que todo esto iba a prevenir todo esto de una iglesia que crece, los peligros. Iba a hacer que nos amemos, iba a hacer que empecemos a enseñarnos, que empecemos a exhortarnos, que nos perdonemos, que nos exhortemos, y esto iba a impedir también el que se causen divisiones dentro de la iglesia. Esto iba a hacer de que, claro, si yo amo a alguien, no voy a murmurar de ese alguien, o voy a hacerle mal, o voy a procurarle mal. Entonces todo esto iba a hacer de que todas estas pequeñas cosas que se van metiendo en una iglesia que crece, no estén. Aquellas envidias, porque el que llegó después que el otro y tiene menos tiempo en la iglesia, ahora tiene un ministerio y yo estoy aquí sentado y no lo tengo, y por qué sí y por qué no, y a veces todas estas cosas que despertaban, cosas que son dañinas para la iglesia y que van lastimando nuestra vida en Cristo. Y hoy, en toda esta línea, nos toca algo precioso, que es, si nos pone ahí el título, servíos los unos a los otros. Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en una sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¡Wow! Aquí ya el apóstol nos iba a dar un gran desafío. Ya no solamente tienes que amarle, no solamente tienes que ayudarle cuando ha caído en esa exhortación, no solamente tienes que preocuparte porque crezca y aprenda, sino que ahora te iba a decir que tenemos que servir, tenemos que ayudarnos, tenemos que estar pendientes, servíos unos a los otros. Claro, cuando hablamos de todo esto, quizá voy muy rápido, en Argentina hablamos muy rápido y vengo con costumbre de hablar rápido, y más argentino que nunca, pero cuando empezamos a ver todo esto, vemos que todo lo que el Señor nos pide de los unos para con nosotros, o esa palabra alelón que comenzamos, que es uno para con cada uno de nosotros, eso implica que yo tengo la responsabilidad, pero no porque soy el pastor, sino porque soy un miembro de la iglesia, soy un hermano en la iglesia, soy alguien que ha recibido a Cristo, de amarle al hermano, que tiene que amarme a mí, amar a la hermana, ella tiene que amarme a mí, y uno con cada uno de nosotros. No es un grupo pequeño. Esto implica una responsabilidad de tratar de esforzarnos por pasar tiempo juntos. Implica una responsabilidad mía de acercarme a ti y tuya de acercarte a mí y al que está al lado. Y no ser selectivos porque somos muchísimos en la iglesia y cada vez somos más. Ayer habíamos aquí, no sé, 60, éramos 60 y algo anoche. Y de esos 60 hoy están la mitad o menos. Y entonces vemos que la iglesia sigue creciendo. Cada vez nos conocemos menos. Yo 40 días hay caras que me cuesta a veces reconocer o caras nuevas. Ayer había caras nuevas. Y tengo que acercarme. Y es mi responsabilidad acercarme para poder amar, para poder conocerle, para poder enseñar, para poder exhortar, para ser exhortado y enseñado. Pero ahora para servirle. ¿Por qué?
Porque todo esto, si vemos, amar, perdonar, exhortar, enseñar, va formando no solamente en la iglesia, sino en mi persona, el carácter precioso del Señor Jesucristo. ¿Te has dado cuenta que en Marcos, cuando vimos Marcos, seguramente lo tienen muy fresco, capítulo 10, versículo 45, decía, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos? ¿Te has dado cuenta que ese servicio lo empezó el Señor Jesucristo? Y Él no esperó que nosotros fuéramos a Él a decir, oh Señor, estoy aquí perdido. Dice que Él nos buscó primero. Empezó por Él. Por tanto, la responsabilidad de servir, de buscar, de amar, de perdonar, es mía para con cada uno de vosotros. Pero también es tuya para con cada uno de los demás. Es de Teresa, es de Jesús, es de Marco, es de Carla, es de Kiko, es de cada uno de nosotros. Es nuestra responsabilidad formar el carácter de Cristo en nosotros. Y si el Hijo del Hombre, siendo el Hijo de Dios, teniendo todo, teniendo ángeles que le servían, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, deja todo y viene a servir y a morir por nosotros, ¿cuánto más nosotros tenemos que estar dispuestos a hacer ese sacrificio de matar nuestro viejo yo, que está viciado de deseos engañosos, avaricias, inmundicias, no sé, odio, tantas cosas que tenemos? Matar a ese viejo yo, despojarnos de eso y venir ¿a qué? A servir. Me llama mucho la atención que la palabra que usa allí, en Gálatas, es la palabra domero, que viene de la palabra esclavo. O sea, no solamente nos dice que tenemos que servir, sino que si fuéramos al original de la Escritura, recordemos que cuando se traduce de la Reina Valera, la palabra esclavo sonaba muy fuerte, igual que en Santiago, que se presenta Santiago esclavo de Jesucristo, y nuestra versión pone siervo. Aquí también habla de este siervo, pero que era por amor y que él mismo se proponía servir a su amo, aún sin remuneración. Fue lo que hizo Cristo. Su remuneración, su paga o su gozo, su sacrificio, era con un solo fin: suplir la necesidad de la persona, del hermano, de su jefe, de su patrón. ¿Para qué? Por amor, porque había sido tan bueno con él, o no en el caso de Cristo, pues no fuimos buenos con Cristo, pero Él quería hacerlo por amor a nosotros. Así que si amamos, como dijimos al principio, que era lo primero que empezamos, ese amor de Cristo, ese amor sacrificial, tengo que empezar a servir. Ahora, esto va a implicar también todo un sacrificio. Porque, ¿qué hizo Cristo? Dejó su lugar de confort, dejó su comodidad, el cielo, y vino aquí a buscarnos. ¿Has buscado a algún hermano y le has preguntado qué necesidad tiene para ver cómo le puede ser útil, cómo puedes servirle, cómo puedes ayudarle? Normalmente cuando vemos que un hermano está ahí como buscando a alguien, es como cuando buscamos a alguien para limpiar la iglesia o para trabajar, todos, la mayoría, ¿no? Vamos mirando para otro lado, vamos tratando de escaparnos. Si vemos que alguien tiene una necesidad, quizás no nos acercamos, cuando tenemos que hacer todo lo contrario. Porque tenemos que ponernos, como el ejemplo del Señor, por debajo, para servir. Fuimos llamados para servir. Aquí Gálatas dice, para que nos sirvamos los unos a cada uno de los otros. Ahora, fíjate si nosotros entendemos este concepto, qué iglesia preciosa teníamos. ¿Por qué? Hoy no sé cuántos somos aquí, seremos 80, 60, ponenle 60. Habría 60 personas, 59 personas sirviéndome a mí. 59 personas sirviendo a qué? 59 personas sirviendo a Jesús. Porque haríamos una piña de tal forma que todos nos serviríamos a todos. Iríamos en busca del que tiene necesidad. Y ese que más necesidad tiene, iríamos como piña a ayudarle a todos. A veces olvidamos este concepto. Ahora que estuve en Argentina y estaba leyendo esto, me acordaba, y se ha perdido incluso en mi país, esto, tristemente, que cuando en el pueblo estabas haciendo tu casa y había que llenar la losa del techo, se hacía el domingo o el sábado a la tarde, porque no se trabajaba. Y venían un montón de vecinos, no hablo de cristianos, un montón de vecinos a ayudarte a subir el hormigón arriba para llenar la losa de tu casa, aunque no les digas nada. Ellos veían que estaban ahí y venían a ayudar, y se hacía que ya tenías 30 o 40 vecinos subiendo el hormigón a tu casa a balde para que tú puedas tener la losa de tu casa. Hoy tristemente eso se ha perdido.
pero también ese carácter se ha perdido en la iglesia. Hay un hermano que necesita ayuda y no somos 59 o 40, porque hay 19 que no pueden por causa de fuerza mayor, ayudándole. Hoy son 1 o 2. Y quizás ninguno. Y tristemente, muchas veces, hay más personas de afuera de la iglesia sirviendo a ese hermano que las personas de la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué hemos perdido este precioso privilegio de ser donos? En primer lugar de Jesucristo, porque cuando sirvo a mi hermano, lo que tengo que entender es que estoy sirviendo al Señor en primer lugar. El Señor mismo dice, cuando hacéis algo a uno de estos pequeños, a mí me lo hacéis. Entonces, si yo estoy sirviendo a un hermano, con la mudanza, con la pintura, con lo que yo pueda ayudarle, quizás simplemente llevándole, o quizás simplemente acompañándole en una situación difícil. A veces, el mejor servicio es estar calladito la boca, sentado. Tuvimos casos de hermanos que están en el hospital, esperando el resultado del análisis del médico, la incertidumbre, y están solos. Y que haya una persona al lado simplemente y se sientan respaldados, que haya 2 o 3 hermanos allí respaldándole, es precioso. Y el hermano se siente fortalecido. Porque el servicio incluye todo lo que yo puedo hacer hacia la otra persona. Ahora, esto indica o implica no solamente que tengo que renunciar a mí mismo para poner a mi hermano en primer lugar, o sea, siempre hablando que Cristo y Dios es el primero, ¿no? Estamos hablando a nivel horizontal. ¿Qué sucede? Cuando pongo a mi hermano en primer lugar, empiezo a sacrificar cosas mías que a veces hasta son lastres y peso para mi vida cristiana. ¿Y qué no me doy cuenta? Y empiezo a servir. Y cuando empiezo a servir, empiezo a ver que otros también están sirviendo. Y otros me sirven, y yo sirvo, y nos cuidamos unos a otros, y nos protegemos unos a otros, y nos servimos unos a otros. Tristemente, los gálatas no habían entendido esto. Y fíjate lo que dice en el versículo 15, ¿no? En lugar de servir, dice que buscaban lo suyo propio, a tal punto que Pablo dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que no os consumáis. Fíjate a qué punto. Ya no era que no se estaban sirviendo, como decía antes, sino que habían llegado a un punto donde ya era un comerse, un morderse. Era el buscar el lastimar a la otra persona o el descartarlo porque me molesta o lo que sea, en vez de ver por qué o ayudar. ¿Qué te dice, verdad, que en una iglesia alguien tenga que escribir algo así? Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, al menos, dice Pablo, al menos procurar no destruiros, no consumiros. Al menos procurar de que algo sobreviva. No os hagáis, dice el versículo 26, cuando seguimos leyendo en este contexto, no os hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Qué difícil que es a veces tratar de que todos nos llevemos bien. Y qué difícil que es tratar de que todos nos llevemos bien cuando cada uno, y debe recordar el dolor cada uno por cada uno de nosotros, cada uno mira por sí mismo. Y no solamente que mira por sí mismo, sino que pretende que todos los demás miren hacia uno para servirle a uno. Porque cuando tú miras tu necesidad, eres el más necesitado. Cuando tú miras tu necesidad, te sientes solo porque nadie está a tu lado. Cuando tú miras tu necesidad, crees que tienes que ser el centro de atención. Pero cuando miras la necesidad de los demás, ves que hay otros que necesitan tanto o más que tú. Y cuando tú te vuelcas a servirlo, vas a ver que otros se vuelcan a servirte a ti. Y ayudarte a ti. Y esa era la vida de la iglesia. Esa era la vida de la iglesia primitiva, lo que comenzó cuando la iglesia comenzó a ser fuerte y que luego se fue perdiendo. ¿Por qué? Porque no matamos el viejo yo, porque seguimos siendo egoístas, seguimos siendo avaros, como dice aquí la palabra, seguimos mirando por nosotros mismos, en vez de mirar por los demás. Si vamos a Romanos, capítulo 14, ¿lo tenéis? Vamos a ver que aquí
Pablo empieza en el capítulo 12 diciendo: transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Empieza a hablar del cambio que tiene que haber en nuestra vida. Capítulo 13, y llega al capítulo 14 hablando de aquellas cosas que a veces no tenemos en cuenta. Este capítulo va a empezar a decir del que vive para sí, ¿no? Y que a veces no, vamos a ver que 14, 15, 16 va a ir en este mismo contexto donde no miramos por lo demás, sino que miramos por lo nuestro. Y cuando miramos por lo nuestro, decimos, como buen argentino, para recordar este pasaje cuando diga esto, bueno es comer carne. Y aquí va a dar el ejemplo de que aún tenemos que renunciar a cosas que no son malas, pero si a mi hermano es de tropiezo, por servir a mi hermano, por servir a la edificación de mi hermano, tengo que hacerlo. Así que el versículo 7 dice: porque ninguno de vosotros vive para sí, y ninguno vive para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que sea que vivamos, o sea que muramos, del Señor somos. Y esta es la clave. Esta es la clave de saber para quién vivimos y a quién servimos. En primer lugar, ¿quién nos compró? Si hemos entendido realmente que somos del Señor. Vamos a ir llenando algunas cosas, ¿no? En primer lugar, como vemos, renunciando a mis propios derechos por no ser de tropiezo. Aquí está hablando de que había hermanos débiles en la fe. Que si vos comías, si tú comías, vuelvo a España, si tú comías de lo sacrificado a los ídolos, que Pablo dice, a ver, lo sacrificado a los ídolos, nada, si los ídolos son un pedazo de piedra, de yeso, madera, como dice el Salmo, tienen manos, no se mueven, tienen ojos, no ven, tienen boca y no comen, los tienen que llevar de un lado para el otro, no son capaces de moverse ni de defenderse, y le sacrifican cosas a ellos, carne sacrificada, un cacho de palo, no pasa nada, que te lo comas, no te va a hacer daño. Pero a mi hermano, que era más débil en la fe, porque venía de esos ídolos, de adorar a esos ídolos, le da de tropiezo. Y Pablo dice, mira, por servir a tu hermano, para no ser de tropiezo, renuncia aún a tus gustos. En primer lugar, vemos que tenemos que renunciar en Gálatas a lo que tenemos mal en nosotros por tal de servir a mi hermano. Debo matar aquello que está mal en mí para que nazca más de Cristo, para que haya más de Cristo y yo pueda servir a mi hermano. Pero en Romanos va un paso más. En Romanos dice que tengo que sacrificar aún mis gustos por no ser de tropiezo a un hermano débil en la fe. Claro, pero el Señor es mi gusto. A mí me gusta esto y no es pecado en esto, no está mal. Pero no lo hagas en presencia de tu hermano. O no lo hagas mejor. No sea cosa que él se entere y le seas de tropiezo también. Aquí está hablando de renuncia. De renunciar a lo que nos gusta a nosotros por tal de ser de edificación, por servir de edificación a mi hermano. Porque a veces el servicio lo tomamos solo, en lo material. Pero mira el versículo 18. Porque el que en esto sirve a Cristo, ¿en qué? En ser de edificación a su hermano. En renunciar, en no juzgar, como ponía allí. En esto dice el versículo 18, porque en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyáis la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero malo es el hombre que haga tropezar a otro con lo que come. Bueno es no comer carne, ni vino, ni nada a lo que el hermano le sea de tropiezo, se ofenda o se debilite. Cuando recordamos todo esto, tenemos que también recordar el contexto de la carta a Romanos. La carta de los Romanos, cuando vemos en el capítulo 1, está escribiendo ¿a quién? A judíos que estaban en Roma. Y si te fijas en este capítulo 1, empieza a crear una iglesia, Pablo, o empieza a edificar la iglesia en el sentido de decir, ya no hay más judíos ni griegos, ya no hay más ni esclavos ni libres. Ahora en el Señor somos uno. Ya esta barrera que había antes se rompió, así que yo tengo que procurar tanto por él como por el otro. Tengo que servir tanto a uno como por el otro. Ahora lo vamos a ver en el siguiente punto. Pero una vez que destruye esta barrera, empieza a decir, no podemos ser de tropiezo a aquel que viene débil en la fe por su pasado. Habéis visto que una de las normas que tenemos en la iglesia, ya que estamos viendo la declaración de fe y normas de conducta, es que en ninguna reunión de iglesia tomamos alcohol. Porque no conocemos el contexto de los hermanos.
Y quizás tomar alcohol puede ser de tropiezo. ¿Es pecado tomar alcohol? No, la Biblia no lo pone. Algunos me van a condenar por esto. Pero si es de tropiezo de mi hermano, no me cuesta nada privarme y tomar otra bebida y disfrutar con mi hermano y estar juntos y verlo sonreír y no verlo luchar con sus pasiones y deseos que quizás todavía no los ha matado porque no ha sido maduro en la fe. En ese área, como yo lo puedo hacer en otro. Servir. Fíjate capítulo 15. Si vamos al capítulo 15, después de recordar todo esto de que tengo que cuidar a mi hermano y no ser de tropiezo, empieza el versículo 1 diciendo, así que los que somos fuertes, cuidado, los que somos fuertes, ¿saben quién es fuerte? Debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para la edificación. Cada uno agrade a su prójimo en lo que es bueno para la edificación. Es parte de mi servicio. Ahora, ¿te has dado cuenta de lo que pone? Los que sois fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles. Si yo realmente tomo estos pasajes en serio y me preocupo en esta palabra alemón, uno para con cada uno de los otros, me voy a dar cuenta que en lo que Paloma es débil, yo soy fuerte y la puedo sostener. Pero en lo que ella es fuerte, yo soy débil y me puede sostener. Por eso es uno para con cada uno de nosotros. Porque la iglesia no es fuerte porque haya uno fuerte o uno que se crea fuerte. La iglesia no es madura porque haya uno que sea muy maduro en un área y totalmente inmaduro en las otras. La iglesia se forma porque cada uno vele por los demás en el área que es fuerte. Yo soy fuerte en este área, pues voy a velar por cada uno de mis hermanos en este área, mientras en las que yo soy débil, los hermanos que son fuertes en esas áreas van a velar por mí, me van a cuidar. Eso implica que se tienen que acercar, que me tienen que preguntar, que me tienen que conocer. ¿Sabes qué es eso? Servicio. Si no estoy dispuesto a sacrificar mi tiempo para conocer a los hermanos, para ver en qué le puedo ser de bendición a los hermanos, no estoy sirviendo. Servir no es un acto puntual, donde voy y le ayudo a doblar algo porque necesita y ya está. O le ayudo en esto. No, servir es un acto diario, donde yo me comprometo a edificar. Y en ese compromiso voy a tener tiempo donde voy a estar con la persona, tiempo donde voy a estar orando, tiempo donde me voy a estar preparando para ver cómo ayudar. Y eso es parte del servicio. A veces confundimos el servicio solo con el evento o el hecho, ¿no? Si yo quiero edificar, tengo que armar toda una logística para edificar. Tengo que ver qué tengo que comprar, tengo que ver qué tengo que hacer, tengo que prepararme, tengo que instruirme y después voy y edifico. Si voy a edificar la vida de mi hermano, tengo que prepararme igual, ver cuál es su área, si es mi área fuerte, si yo puedo hacerlo. Si yo no puedo hacerlo, buscar a alguien que sí pueda hacerlo, hacer todo el nexo, la conexión con amor para que no se sienta mal, para que le puedan ayudar. Eso es servir. Eso es servirnos los unos a los otros. Hemos relegado el servicio solamente a una ayuda de un trabajo físico. ¿Te has dado cuenta? Solamente a una ayuda de un trabajo físico. Pero si miramos el servicio del Señor Jesucristo, cuando le está lavando los pies a los discípulos, le está lavando no solamente por hacer el servicio de lavarle los pies, le está explicando una verdad espiritual que Él está haciendo en paralelo. Le está explicando una verdad espiritual, les está edificando. Mi servicio tiene que ser para edificar. Si seguimos leyendo, versículo 2, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para la edificación. Versículo 3, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, ante bien como está escrito. Los vituperios de los que vituperaban cayeron sobre mí. Versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros este mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánime, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, y aquí viene otra, recibíos unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios.
Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Versículo 9, 9. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Como decíamos, aquí tenemos que entender el contexto. ¿Por qué Pablo va a citar a los gentiles? ¿Por qué va a citar a personas que quizás, bueno, si está escribiendo a una iglesia, va a citar... ¿Sabes? Cuando veo la iglesia o la sinagoga antiguamente, ¿no es cierto?, que pasa a ser iglesia, y esta iglesia de judíos que eran totalmente religiosos y cerrados, y que no entendían que Cristo vino a traer esa libertad y que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared que había en el medio, y que ya para Dios no había ni judíos ni griegos, sino que ahora había salvos y no salvos, gentiles y judíos no, sino creyentes y no creyentes. Pablo empieza a enseñar esto. Pero ¿te has dado cuenta que muchas iglesias, yo doy gracias a Dios porque no lo he visto aquí, pero muchas iglesias, y tenemos que tener cuidado, se forman como etnias, y hay iglesia por nacionalidades, como si el resto de las naciones no necesitaran a Cristo. Una vez estaba en una iglesia de Arganda que me invitaron a predicar allí, ya hace años, y todo el culto era en rumano. Y les pregunté, pero ¿y si entra un español? No, es una iglesia rumana. Pero los rumanos se están casando con españoles. Los jóvenes tienen compañeros que no son rumanos en la escuela. ¿A dónde les van a invitar? No, aquí solo vamos a predicar rumano porque es una iglesia para rumanos. Así me contestaron. No digo que todas las iglesias rumanas, la que yo fui, hizo eso. Pero hay iglesias por nacionalidades. Hay iglesias que son conocidas por la iglesia de argentino, la iglesia de tal lugar, la iglesia de tal otro. Os recibió. Si seguimos leyendo el versículo 1, Romanos 1, 16, vamos del 1, 13 para entender también este contexto que está explicando. Dice: no quiero, hermano, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque el Evangelio es justicia de Dios que se revela por la fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así que en este contexto, este versículo 7, recibiros unos a los otros, es una palabra preciosa. En griego, nos la paga. Dice que denota tomar a uno mismo o recibirlo. Tomar, dice, para uno mismo, denota tomar para uno mismo o recibirlo. Y se utiliza, dice, esta voz media, significa un interés especial de parte de aquel que recibe, como sugerencia, una gran bienvenida. Fíjate lo que está diciendo: recibiros unos a los otros. Significa que si alguien entra por la puerta y lo vas a recibir, lo vas a hacer parte de ti, tomarlo para ti. ¿Tenemos ese sentido en la iglesia? De que entra y dice: a este es el que voy a cuidar, por este me voy a volcar, a este voy a servir, a este lo voy a hacer parte de mí, con su vida lo voy a involucrar. Y que haya un interés genuino, como pone aquí. Esa palabra, un interés genuino. Dice que debemos recibirlo de la manera que Cristo nos recibe. Si vamos, esta palabra recibir me encanta porque es la que me lleva a Juan 1:12, donde dice: más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando Cristo nos recibe, nos hace parte de él. ¿Te has dado cuenta? Nos hace parte de su familia. Nos hace hijos de Dios. Y aquí dice: recibidos como Cristo nos recibió. Cuando entra alguien, ¿lo hacemos parte de nuestra familia? ¿O se siente alguien extraño en la iglesia? Yo sé que a veces es difícil. Débora fue ahora allí y, claro, había algunos familiares que no los veía hacía 5 años, ni se acordaba, era así chiquita Débora, cumplió el primer año allí en Argentina. Y cuando la venían a recibir y eran familia y le iban a dar un abrazo, Débora, ¿no? Como diciendo hasta aquí. Pero, ¿sabes qué? No, ninguno abandonó.
Ninguno se quedó con ese hasta aquí. Empezó a buscar la forma de llegar al corazón de Débora. A tal punto que después no lo podíamos sacar. Pero empezó a buscar la forma de llegar al corazón de Débora, de llevarle algo, de conseguir algo, de hacer algún juego, de hacer una tontería, de quedar ridículo para que la niña haga una sonrisa y ganarse el corazón. ¿Estamos recibiendo así a los que vienen? ¿Nos preocupamos por ganar el corazón del que viene? Estamos recibiendo, y no solamente al nuevo. Te voy a hacer una pregunta. ¿Te sientes así recibido en la iglesia? ¿Sientes que alguien viene y te abraza y ese abrazo lo sientes genuino porque se preocupa por ti, porque te ama por ti? Hay algo que se transmite del abrazo. Yo no sé si lo habéis sentido, pero tú te das cuenta en que te abraza de verdad y sientes el cariño y el que te abraza por compromiso. Ahora no me abraza más nadie. Pero no sé, uno lo siente. Y siente que la mirada, y siente la preocupación, y siente la aflicción cuando tú estás dolido por algo y te mira y ves que estás triste o que estás cansado y te empieza a preguntar, pero con un corazón sincero porque está preocupado por ti. ¿Te has sentido así en la iglesia? Porque si no te sientes así, estamos fallando en recibir tanto a los hermanos como a los nuevos. Eso hace que la iglesia crezca. Eso hace de que cuando tú vengas quieras quedarte. Eso hace de que la iglesia sea parte de tu familia y forme parte de ti. ¿Por qué? Porque te reciben como Cristo, te hacen parte de su vida. Eso es lo que dice aquí cuando dice recibíos unos a los otros en la manera que Cristo los recibió. Claro, ¿quién puede hacer esto? El que ha sido recibido por Cristo. Aquel que ha recibido a Cristo como su Salvador, que le ha pedido perdón por sus pecados, que ha creído que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo ha entrado en su corazón, que ha sido sellado por el Espíritu, que el fruto del Espíritu está allí, y esa persona puede hacer esto. Ahora, el problema es que a veces podemos, pero no queremos. Porque hacer eso implica exponernos. Hacer eso implica abrir nuestro corazón muchas veces primero. Hacer eso implica, como decíamos, renunciar para dar. Vienes con hambre y tienes ese bocadillo, por dar un ejemplo simple, ¿no? De tortilla, chorizo y demás. Y viene alguien y entra por la puerta y lo recibes y te dice, ¡guau, que tengo un hambre! Y tú, yo también. Si lo parto en mitad para cada uno, ¿pero tienes mucha? Sí, me lo comería entero. ¿Qué hacemos? Pero esa es nuestra vida. Si necesitas parte de ti, dale parte. Si te necesita entero, dale tu vida entera para servir hasta que Él pueda caminar por sí mismo. Para sostenerlo, para cuidarlo. Eso es lo que dice recibirlos. Versículo 14 del capítulo 15. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad. Qué precioso. Y llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Y aquí viene la otra palabra también que nos ayuda a cuidar una iglesia que crece. Cuando tú recibes a una persona así, cuando lo haces parte de ti, ¿sabes qué es lo siguiente? Edificarle. Qué distinto suena esa palabra. Yo no sé por qué pusieron amonestar aquí. Suena duro, ¿no? ¿Verdad? En español. Porque amonestar, mira los sinónimos que tiene. Reprender, regañar, reñir, recriminar, reprobar, reprochar, todo. Son todos los sinónimos. Pero fíjate lo que pone allí en el original. La palabra que usa es ágata-sume. Significa, dice literalmente, ágata significa bondad. Significa aquella calidad moral que describe, dice, mediante el objetivo o mediante el amor ágape a las personas. Qué distinto, ¿no? Ese amonestado significa, dice, cuando se amonestados unos a los otros, en primer lugar, la primera parte de la palabra habla de ese amor que debemos dar, de esa bondad que debemos tener hacia la persona y ese objetivo. Y la segunda palabra habla de ayudar. ¿Te das cuenta? Dice, no es amonestar de reprenderlo, es ámalo y ayúdalo. ¿Viste un error? ¿Viste su condición? Ayúdalo. Lo hacemos con nuestros hijos. Tomamos tiempo, hablamos con ellos, no siempre los amonestamos. Primero les enseñamos, les amonestamos cuando desobedecen.
pero no cuando no saben y están haciendo algo por error. Pero en el griego dice, esa palabra agatesume, significa allí, como decíamos, involucrarnos, estar, ayudar, servir. Y la segunda palabra te va a sonar más, porque tiene que ver con el Espíritu Santo. La segunda raíz que usa, es paraclesis. ¿Te suena paracletos? Te está diciendo, ámalo de tal forma que si ves una falla, ponte al lado, camina con él para edificarlo. No habla ni de reprender, ni de retar, ni de... porque eso viene por la desobediencia. Aquí estamos hablando de que vimos algo y que quizás el hermano lo está haciendo incluso en ignorancia. Quizás ni siquiera sabe que lo está haciendo mal. Y tú lo ves, lo recibes, te involucras en su vida, le amas y dices, uy, tengo que edificar esto porque esto lo va a llevar a estar lejos de Dios, esto lo va a llevar quizás por mal camino, esto lo va a, y tengo que sacarlo, tengo que salvarlo de esto, tengo que ayudarlo. Y en Cristo podemos hacerlo. Así que recibíos unos a los otros y amonestaos unos a los otros. Queremos evitar los peligros de una iglesia que crece, que normalmente el peligro más grande es la división, la envidia, los celos, las contiendas. Es muy fácil. Formemos el carácter de Cristo en nosotros. Involucrémonos nosotros con cada uno de los demás, pero es una responsabilidad no del pastor. Es una responsabilidad de cada hermano. No es mi responsabilidad porque soy el pastor, es mi responsabilidad porque soy tu hermano en Cristo. Y es tu responsabilidad de edificarme a mí, cuidarme a mí, recibirme a mí y a cada uno de los otros, porque es para con cada uno, porque son tus hermanos en Cristo. Aquí no habla de cargos, aquí habla de hermanos. ¿Queremos evitar los peligros? Empecemos a crecer. Dice, estoy seguro de vosotros, hermanos míos. Fíjate, ¿por qué Pablo puede estar seguro? Dice, porque estáis llenos de bondad y llenos de todo conocimiento. Llenos de bondad y llenos de todo conocimiento. Y aquí te da la clave, nos da la clave. Queremos formar el carácter de Cristo. Queremos que nuestra iglesia sea así y que no tenga que pasar por los peligros de la iglesia que crece, porque estemos protegidos y guardados en la palabra de Dios. Conozcamos la palabra de Dios, vivamos la palabra de Dios y vivamos en bondad. La bondad es parte del fruto del Espíritu. Y el conocimiento es el fruto de leer la palabra y pasar tiempos preciosos de intimidad con el Señor. Es nuestra responsabilidad conocer y ejercer. Como Esdras, escudriñaba y ponía en práctica. ¿Te habéis dado cuenta que cuando Esdras restaura al pueblo, dice, y la buena mano de Dios estaba con Esdras en el 7:10? Pero si ves el capítulo 6 y parte del 7, en cuatro veces dice que la mano de Dios estaba porque Esdras había preparado su corazón para inquirir, para instruir y para practicar la palabra. Si practicamos la palabra, porque conocemos la palabra, como dice Romanos 12, va a transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Va a formar el carácter de Cristo en nosotros. Y esto tiene que salir natural. No tiene que ser forzado. Tiene que ser una práctica en nosotros, donde aprendamos a disfrutar tanto el poder ayudar a los demás, el poder servir a los demás, que tiene que ser natural. Tiene que ser una necesidad. Tiene que ser como aquellos que hacen evangelismo. El evangelismo, te das cuenta que están hablando con cualquiera y terminan predicando el evangelio, no saben ni cómo. El caso de Débora, él siempre está hablando y se cae el avión, hay un montón que todos se agarran del asiento y ella, no pasa nada, papá, nos vamos con Cristo. Tú tranquila, tranquilo. Oportunidades. El que lo hace uno agarra el hábito y pasa a ser parte de uno. Esto tiene que ser parte de nuestra iglesia y parte de cada uno de nosotros. Para nosotros decidimos. Use conocimiento y bondad, dos cosas que debemos trabajar, y para ambas necesitamos tiempo con Dios y tiempo con la palabra.
¿Estamos dispuestos a empezar a crecer también en ese área para evitar los peligros? Es un desafío para este año. Vamos a ver. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder ser eficientes, eficaces, instrumentos en tus manos, Señor, para la edificación de cada uno de los hermanos. Que podamos cumplir, Señor, estos mandatos de tu palabra, estas advertencias, estos desafíos, de animarnos los unos a los otros, de sostenernos, de amarnos, de perdonarnos, de soportarnos, de exhortarnos, de edificarnos, de ponernos al lado de aquel que necesita para caminar juntos, dándolo crecer y que pueda caminar solo. Gracias, Señor, por la oportunidad de tener una iglesia donde practicar esto. Ayúdanos, Señor, a tener esta visión, porque es la visión de nuestro Señor. Ayúdanos a poder ser imitadores de Cristo, del carácter de nuestro Señor, dispuestos a sacrificarnos como Él se sacrificó por nosotros. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿estamos despedidos?